Mi nombre es Camille Lee y tengo 31 años. Durante 3 años, mi vida con Noah Bennett fue estable. Y por mucho tiempo, esa estabilidad se sintió como seguridad. Soy abogada defensora. Mis días están llenos de discusiones, negociaciones y personas que creen que gritar equivale a la verdad. Noah era el silencio después de todo ese ruido. El tipo de hombre que no se apresuraba a llenar cada pausa. Solía pensar que eso era paz. Nuestro apartamento estaba situado sobre una hilera de viejas librerías y cafeterías. El tipo de lugar que siempre olía ligeramente a granos tostados y a libros de bolsillo olvidados. Los domingos, tomábamos café junto a la ventana y hacíamos planes. Viajar, remodelar la cocina, quizás formar una familia algún día. Todo era predecible de la mejor manera. Pero últimamente, el silencio entre nosotros se sentía diferente. No pacífico. Pesado, estático. Esa estática tenía un nombre, Lena Bass. Lena era la mejor amiga de Noah, su exnovia técnicamente, pero se suponía que eso era historia antigua. Según Noah, salieron en la universidad, se dieron cuenta de que estaban mejor como amigos y desde entonces mantuvieron una estrecha relación. Lo decía con el tipo de naturalidad que te desafía a cuestionarlo, y yo lo cuestioné, en silencio al principio. Lena era una artista independiente. Se autodenominaba narradora visual, aunque por lo que pude ver, su mayor proyecto últimamente era sobrevivir a base de favores y encanto. Era una de esas personas que convertían el caos en una estética. Moño desordenado, esmalte de uñas descascarillado, copas de vino a medio terminar en cada superficie. Noah la llamaba de espíritu libre. Yo la llamaba irresponsable. La primera vez que la conocí, me abrazó como si fuéramos viejas amigas. Tú eres Camille. Por fin, dijo, su perfume una mezcla de pachulí e historias inacabadas. Luego se volvió hacia Noah. No me dijiste que era tan seria. Necesitas a alguien que te equilibre. Ese fue el primer dardo venenoso disfrazado de cumplido. Lena tenía una forma de convertir cada habitación en un escenario. En los almuerzos, contaba historias nostálgicas sobre ella y Noah. El viaje improvisado por carretera a Arizona, las exposiciones de arte a las que solían colarse, la noche en que se perdieron bajo la lluvia y simplemente hablaron durante horas. Siempre, nosotros, nunca, ellos. Y Noah, a pesar de toda su practicidad, se reía suavemente, recordando las mismas historias mientras me miraba con una tranquila seguridad, como diciendo, no te preocupes, eso fue entonces. Pero la seguridad no borra la incomodidad. Solo la acalla el tiempo suficiente para que la duda eche raíces. Intenté ser comprensiva. Me dije a mí misma que era maduro confiar en él. Sin embargo, cada vez que su nombre iluminaba su teléfono a medianoche o cancelaba la cena porque Lena está pasando por algo, la estática se hacía más fuerte. A veces, cuando él se iba a ayudarla, me encontraba de pie en el umbral mucho después de que el ascensor se cerrara, observando el espacio donde él había estado. El silencio posterior ya no era pacífico. Se sentía como la ausencia ensayando la permanencia. Sabía que no debía acusar sin pruebas. Mi trabajo me enseñó que la verdad no es lo que la gente dice. Es lo que repiten cuando dejas de incitarlos. Así que observé, escuché, coleccioné momentos. Como la vez que el juego de llaves de repuesto de Noah desapareció, y 2 días después, Lena apareció mientras yo todavía estaba en bata, sosteniendo un lienzo y fingiendo que pensaba que Noah estaba en casa. O la noche que se quedó a dormir en el sofá después de una fiesta porque estaba demasiado ebria para conducir, aunque su aplicación de Uber estaba abierta en su teléfono. Noah juró que era inofensivo. Y tal vez lo era, pero las cosas inofensivas no suelen hacer que tu corazón se encoja cada vez que un teléfono vibra. Una vez me dijo, piensas demasiado en las cosas porque te ganas la vida discutiendo. Yo le respondí, y tú no piensas lo suficiente en las cosas porque odias la confrontación. Ambos nos reímos demasiado rápido. Luego vino la cena de celebración. Acababa de ganar el caso más importante de mi carrera. 6 meses de declaraciones, noches sin dormir y cafeína. Mi bufete me ofreció un puesto de socia, y por primera vez en años, sentí que podía respirar. Quería celebrarlo por nosotros. Agradecerle a Noah por ser paciente mientras yo me sumergía en el trabajo. Él se ofreció a invitar a algunos amigos cercanos.
Solo algo pequeño. Por supuesto, pequeño, de alguna manera incluía a Lena. Cuando dudé, sonrió de la forma en que lo hace la gente cuando cree que está siendo razonable. Cam, ella es parte de mi círculo. Es solo una cena. Y así es como se cruza cada límite, con un, solo es, cada vez. Esa noche, miré la mesa que había pasado horas preparando. Velas, vino, la cubertería de plata que habíamos comprado después de nuestro primer aumento. Se suponía que sería perfecto. Pero la perfección tiene una forma de resquebrajarse cuando la persona equivocada entra sonriendo. Lena llegó tarde, su risa resonando por el pasillo antes incluso de entrar. Llevaba una botella de tinto, barato por supuesto, y un vestido de esos que parecen no requerir esfuerzo porque esa es la intención. Besó la mejilla de Noah y luego se volvió hacia mí. Camille, esto es hermoso. Realmente sabes cómo ser anfitriona. Yo nunca podría mantener un lugar tan limpio. Su tono era ligero, pero sus ojos eran calculadores. Sonreí cortésmente, sirviéndole una copa. Estoy segura de que tu casa tiene más personalidad, dije. Ella se rió, con ese sonido etéreo e insincero que siempre terminaba medio segundo demasiado tarde. Toda la noche, la estática zumbó bajo la charla. Cada brindis, cada historia, cada vez que la mano de Lena rozaba el hombro de Noah, la frecuencia se agudizaba, y yo podía sentir que algo se estaba gestando, algo que esperaba. Una prueba que aún no sabía si estaba a punto de fallar o aprobar, dependiendo de cómo midas los finales. Algunas personas ponen a prueba tu paciencia, otras tu amor. Lena ponía a prueba la línea entre ambos. Esa noche, no sabía que la cena se convertiría en un juicio, y que al final, habría un veredicto que ninguno de los dos podría retractar. Debería haber sabido desde el momento en que escuché la risa, demasiado fuerte, demasiado suelta, que la noche no iba a terminar en silencio. Se supone que las cenas son lo mío. Me gusta el orden. Velas espaciadas uniformemente. Listas de reproducción que nunca dominan la conversación. Vino decantado a la hora justa. La estructura hace que la gente se sienta cómoda. Les permite relajarse. Pero esa noche, la estructura se rompió pronto. Lena llegó tarde, 20 minutos después de la hora de la invitación. Sonó el timbre. Y allí estaba ella, una explosión de perfume y disculpas, sosteniendo una botella de merlot con una cinta dorada barata atada al cuello. Traje el vino, dijo demasiado alegremente. Noah sonrió como si ella acabara de rescatar la velada. No tenías por qué. Ella guiñó un ojo. Oh, vamos. Nunca llego con las manos vacías. Pasó a mi lado como si viviera allí, sus ojos recorriendo el apartamento como si estuviera haciendo un inventario de un lugar que una vez perdió. Vi sus dedos rozar el respaldo de la silla de Noah antes de sentarse a su lado, no enfrente, a su lado. Me dije a mí misma que no importaba. Era una cena. Pero luego vinieron las pequeñas cosas, los cortes envueltos en risas. Camille, eres tan profesional, dijo Lena cuando saqué la comida. Apuesto a que Noah ni siquiera tiene que mover un dedo. Lo miró. ¿Recuerdas aquel verano en que vivías de cereales y bocetos? Él se rió. Apenas. Parece que fue hace toda una vida. Sí, dijo ella suavemente, casi con nostalgia. Cuando eras espontáneo. La mesa se rió entre dientes, pero su mirada se demoró. No era una broma. Era un recordatorio. Sentí que el aire cambiaba ligeramente, de la misma manera que una tormenta cambia la presión antes de golpear. Mis amigos también lo notaron. Se podía ver en su postura, las medias sonrisas educadas, las miradas furtivas. Todos sentían la corriente subterránea, pero nadie quería nombrarla. Así que sonreí de la forma en que lo hacen las mujeres cuando se supone que deben estar por encima de eso. Sabes, dije, sirviéndome otra copa, a veces la estabilidad es lo más espontáneo que puedes construir. Los labios de Lena se crisparon. Por supuesto, todo el mundo necesita una opción segura. Y ahí estaba, la palabra, segura. Tan simple, tan afilada. Para cuando llegó el postre, Noah iba por su tercera copa de vino, sonrojado y radiante. Estaba feliz, sin preocupaciones,
completamente inconsciente de los cuchillos emocionales que se estaban colocando sobre la mesa entre nosotros. Entonces Lena se reclinó, suspiró dramáticamente y dijo, Noah, solo espero que seas feliz. Te lo mereces. Él sonrió, casi avergonzado. Lo soy. Eso es bueno, dijo ella. Eres un tipo tan bueno, fiable, responsable, el tipo que a los padres de cualquiera les encantaría. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para que el silencio se volviera quebradizo, luego con una pequeña sonrisa ebria. Pero sabes, podrías aspirar a mucho más que esto. Las palabras golpearon como un cristal al romperse. La habitación se congeló. Tenedores en el aire. Vino a medio camino de los labios. Cada sonido se evaporó. No me moví. Solo la miré fijamente. Ella me devolvió la mirada, esperando a que explotara para demostrar que tenía razón. Pero la ira es un arma que solo usas una vez. El silencio, sin embargo. El silencio corta más profundo. Dejé mi tenedor con cuidado, me limpié la comisura de la boca con la servilleta y hablé en el mismo tono que usaría en el tribunal. Esa es una opinión interesante, Lena. Ya que claramente lo has pensado, me encantaría escuchar tu razonamiento. Sus ojos parpadearon. No esperaba calma. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Dijiste que Noah podría aspirar a más que yo, dije suavemente. Pareces muy segura de eso. ¿Qué te hace pensar eso exactamente? Lena se rió torpemente, mirando alrededor de la mesa. Oh, Cam, vamos. Solo era una broma. Yo no me estoy riendo. La sonrisa de Noah se desvaneció. Camille. Levanté una mano. No, está bien. Aclaremos. ¿Crees que Noah debería estar con otra persona? Quizás alguien más como tú. Su rostro se sonrojó. Eso no es lo que dije. No con palabras, respondí. Pero la insinuación es su propio lenguaje. Y tú lo dominas. Mis amigos estaban en silencio. Incluso las velas parecían arder más silenciosamente. Me incliné hacia adelante, con la voz tranquila, pero afilada. Examinemos el historial, entonces. Le has pedido dinero prestado a Noah 3 veces este año, ¿no es así? Lena se quedó helada. Eso no es asunto tuyo. Y ese viejo descapotable tuyo, el que apenas arranca. Él también pagó esas reparaciones, ¿verdad? De nuestra cuenta conjunta. El rostro de Noah se puso pálido. Camille, por favor. Dije, con los ojos todavía en Lena. Seamos transparentes. Después de todo, si vas a criticar mi valía, es justo que sopesemos las pruebas. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Hablas de espíritus libres y pasión creativa, continué. Pero todo lo que veo es a alguien que agota a cada persona a la que se aferra, financiera, emocional y convenientemente. Y cuando finalmente intentan construir algo real, lo llamas aburrido. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el zumbido del refrigerador parecía a kilómetros de distancia. Finalmente, Lena susurró, «Eres cruel». Sonreí una sonrisa lenta y cansada. No, solo exhaustiva. Me volví hacia Noah. Esta es la mujer que defiendes cuando me menosprecia en mi propia casa. Se levantó, con la voz temblorosa. Camille, eso fue ir demasiado lejos. ¿Demasiado lejos?, pregunté. Ella insultó a tu pareja delante de todos. Está borracha. No lo decía en serio. Decía cada palabra en serio. La mano de Lena tocó su brazo. Noah, está bien, de verdad. Fue entonces cuando él estalló. Camille, necesitas disculparte con ella. Parpadeé. Perdona. La humillaste, dijo, con los ojos duros ahora. Discúlpate o esto se acaba. Podía sentir cada latido de mi corazón. Lento, pesado, final. Él estaba de pie junto a ella, no a mi lado. La estática había desaparecido. Solo quedaba la claridad. No hablé. No lloré. Solo sonreí. Pequeña, segura e irreversible.
Luego aparté mi silla, cogí mi copa de vino y salí de la habitación. Detrás de mí, nadie dijo una palabra. El juicio había terminado. El veredicto estaba escrito. A veces, lo más poderoso que puedes decir es nada. Especialmente cuando el silencio es el sonido de la puerta al cerrarse. Después de esa cena, no grité. No envié mensajes de texto. Ni siquiera respiré su nombre. El silencio se convirtió en mi argumento final. Durante 2 semanas, fui un fantasma. Sin llamadas, sin explicaciones, sin segundas oportunidades. ¿Por qué no discutes después de que alguien dice, discúlpate o se acaba? Aceptas la sentencia. Dejas que vivan con el veredicto que exigieron. La primera mañana sin él, me desperté con la mitad vacía de la cama, todavía caliente de donde había dormido. El sol golpeó su almohada y convirtió las arrugas en un mapa topográfico de lo que solíamos ser. La miré durante mucho tiempo antes de levantarme. Nuestro apartamento ya no se sentía como un hogar. Se sentía como la escena de un crimen que yo estaba investigando. Cada objeto era una prueba. La taza que siempre dejaba junto al fregadero. La foto enmarcada de nosotros en París, medio torcida desde la noche en que nos reímos tanto que no nos importó. La sudadera suave que solía robarle. Todo ello era prueba de que una vez había creído en algo real y que esa creencia había sido errónea. Así que hice lo que siempre hago con los casos rotos, organicé. Pasé el fin de semana empaquetando su vida en compartimentos limpios y etiquetados, ropa, libros, herramientas, recuerdos. No fue una purga furiosa. Fue un cierre administrativo. Cuando la última caja estuvo sellada, me senté en el suelo rodeada de silencio. No lloré. Solo respiré. Por primera vez en años, no había estática, solo quietud. Entonces hice la primera llamada telefónica. Noah no sabía que la beca que cubría su programa de posgrado en diseño, la que le había permitido dejar su trabajo corporativo, se financiaba a través de la fundación privada de mi bufete. Había usado mis contactos para que se la aprobaran a su nombre, bajo la idea de una inversión futura. Esa inversión ahora era nula. Llamé al director de la fundación, hablando en mi tono más profesional. Debido a un conflicto de intereses personal, retiro el patrocinio privado de la beca Bennett. Con efecto inmediato. Hubo una pausa en la línea. Entendido, señorita Lee. Le notificaremos. La segunda llamada fue más difícil. Tuve que mirar el nombre del contacto 2 veces antes de marcar. Mi socio gerente, el mismo que le había ofrecido a Noah un puesto en la rama de consultoría legal de la firma de arquitectura, respondió al segundo tono. Camille, felicidades de nuevo por tu victoria. ¿Cómo va todo? Tragué saliva. Bien, pero hay un problema. Ha surgido un serio conflicto personal con una de nuestras plazas de prácticas externas. Noah Bennett. No puedo, en buena conciencia, mantener una implicación profesional. La pausa esta vez fue más pesada, como un suspiro silencioso y cómplice. Considera el asunto resuelto. Resuelto. Una palabra tan pulcra para desmantelar un futuro. Cuando colgué, no sentí satisfacción, solo finalidad. Toda asociación tiene cláusulas, escritas y no escritas. La mía tenía una que nunca pensé que necesitaría hacer cumplir, lealtad. Una vez que se rompió, todo lo demás se disolvió automáticamente. 2 días después, el apartamento estaba limpio. Las cerraduras estaban cambiadas. La llave de repuesto que le había dado a Lena ya no encajaría. Y así, mi vida volvió a ser plana como el papel. El tipo de calma que es indistinguible del duelo. Por la noche, me sorprendía mirando mi reflejo en la ventana oscura, esperando a medias oír su llave en la puerta. Pero lo único que llegaba era el silencio, pesado y deliberado. Empecé a correr por las mañanas de nuevo, a comer sola en la cafetería de abajo, a trabajar hasta tarde porque no había nada esperándome en casa. Y cada noche, cuando apagaba las luces, pensaba en ese momento en la cena. La forma en que me había mirado como si yo fuera el problema. Quizás lo era. Quizás el problema era que había dejado de tolerar la falta de respeto empaquetada como empatía. El domingo siguiente, cogí su última caja, la etiquetada como recuerdos, y la dejé fuera de mi puerta.
Dentro estaban todas las cosas que solían significar algo. Sus bocetos, nuestras entradas de conciertos, la concha marina que se había guardado de aquel viaje de fin de semana a Monterrey. No quería destruirlos. Quería que viera lo fácilmente que cabían dentro de una sola caja. Esa tarde, me serví una copa de vino y me senté junto a la ventana, viendo la luz de la calle difuminarse sobre el cristal. En algún lugar ahí fuera, él y Lena estaban juntos. Había hecho su elección, y pronto aprendería lo que esa elección realmente costaba. Porque cuando quitas a la persona que mantiene tu mundo estable, el resto no se derrumba de inmediato. Se inclina lentamente hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que todo está en el suelo. El amor no es venganza. Pero a veces la justicia se parece mucho a las consecuencias. 14 días. Eso es lo que tardó en sonar de nuevo el timbre. Casi había empezado a creer que no volvería, que quizás se había tragado su orgullo, o mejor aún, que había encontrado la paz en el caos que eligió. Pero cuando vi su nombre en la pantalla de seguridad, de pie con los hombros caídos, la lluvia pegándole el pelo a la frente, supe que el veredicto finalmente lo había alcanzado. Noah Bennett, el hombre que una vez construyó los planos de nuestro futuro compartido, ahora estaba de pie entre los escombros, sin nada en las manos. Intentó con su llave primero. Por supuesto que lo hizo. Vi la confusión cruzar su rostro cuando no encajó. Luego la ira, luego el miedo. Ese es el orden en que siempre llega. Cuando el timbre sonó de nuevo, esperé unos segundos antes de abrir la puerta, dejando la cadena de seguridad puesta. Camille, dijo, con la voz entrecortada. Necesitamos hablar. El agua de la lluvia le surcaba las mejillas. Por un momento, casi pareció el hombre al que solía amar. Cansado, tierno, humano. No, Noah, dije en voz baja. No necesitamos hacerlo. Él parpadeó, sorprendido por la calma. No puedes simplemente. Después de todo. Si puedo, interrumpí. Y lo he hecho. Se pasó una mano por el pelo, frustrado. No puedes tirar 3 años por una discusión. Fuiste cruel con Lena, y yo. Tú fuiste cruel conmigo primero, dije. Simplemente lo escondiste bajo la cortesía. Sus ojos brillaron. Cometí un error. Ella estaba borracha. Dijo algo estúpido. No tenías que humillarla. Y tú no tenías que defenderla mientras yo estaba sentada siendo insultada en mi propia casa, repliqué, con la voz firme. Me dijiste que me disculpara o se acababa. Me diste una elección. Yo tomé una. Me miró fijamente, la lluvia goteando de su barbilla, la boca abierta, pero sin palabras, luego en voz baja, Camille, por favor. Las cosas han ido mal. Pensé que podía ayudarla, pero... Incliné la cabeza. ¿Pero qué? Dudó. Ella no es la persona que yo pensaba que era. Por supuesto que no lo era. Continuó, con la voz quebrada, no trabaja. Discute por todo. Ella me culpa por perder mi puesto en el programa de mentoría, por la cancelación de la beca. Cree que estoy escondiendo dinero, pero estoy arruinado, Cam. Ni siquiera puedo pagar el alquiler. Lo miré a los ojos. Entonces quizás tenía razón en una cosa. ¿En qué? Susurró. En que podías aspirar a mucho más que esto. Las palabras quedaron suspendidas allí, afiladas, deliberadas, hasta que encontraron su blanco. Tragó saliva con fuerza, dándose cuenta. Tú hiciste eso, ¿verdad? La beca, las prácticas. No lo negué. Yo creé esas oportunidades, y cuando tomaste tu decisión, las retiré. Las acciones tienen consecuencias. Lo sabes. Diseñaste los cimientos de tu propio colapso. Se acercó más, desesperado. Camille, no estaba pensando con claridad. No, estabas pensando con perfecta claridad, dije. Simplemente no esperabas que la mujer que pagaba por tu paz dejara de financiar tu fantasía. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. La lluvia seguía cayendo. La ciudad zumbaba débilmente abajo. Finalmente, exhaló, sacudiendo la cabeza. Siempre tienes que ganar, ¿verdad? Casi me reí.
Esto no es ganar, Noah. Así es como se ve perder con elegancia. Me miró fijamente, como si esperara encontrar la antigua versión de mí en algún lugar detrás de mis ojos. La que perdonaría, la que arreglaría las cosas, la que preferiría sangrar antes que verlo sufrir. Pero ella ya no estaba. Se está desmoronando, murmuró casi para sí mismo. Me culpa a mí, pero creo que te odia más a ti. Puede quedarse con eso, dije. Es lo único que me queda por darle. A Noah se le cortó la respiración. ¿De verdad que ya no te importa? Apoyé la frente ligeramente contra el marco de la puerta, el metal frío presionando mi piel. Importar es la palabra equivocada. Ahora entiendo. ¿Entender qué? Que el amor sin respeto no es amor. Es dependencia disfrazada de devoción. Dio otro paso, con la voz quebrada. Camille, por favor. Lo siento. Me equivoqué. Por un momento, casi le creí. Casi. Pero luego recordé esa cena, su voz cortando el silencio. Discúlpate o terminamos. La frase que lo destrozó todo. Lo miré a los ojos y la repetí suavemente, palabra por palabra. Dijiste, discúlpate o terminamos. Elegid terminamos. Y entonces cerré la puerta. La cadena sonó una vez, y luego silencio. Al otro lado, lo oí exhalar, un sonido a medio camino entre el duelo y la aceptación. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Cuando volví al apartamento, se sentía diferente, más ligero. La estática había desaparecido. Me serví una copa de vino, me senté junto a la ventana y observé cómo la lluvia difuminaba las luces de la ciudad en suaves y benévolas rayas. Él quería un cierre, pero no se obtiene un cierre de alguien que ya ha cerrado la puerta. Lo que pasa con los finales es que no siempre ocurren entre gritos. A veces terminan con un susurro y el sonido de tu propia paz regresando. Es extraño cómo el silencio se convierte en un nuevo tipo de sonido una vez que dejas de esperar a que alguien lo llene. Pasaron las semanas, luego los meses. El dolor se atenuó. El apartamento ya no se sentía embrujado. Reemplacé los platos que habíamos comprado juntos. Reorganicé la sala de estar, pinté una pared de un azul profundo solo porque podía. Poco a poco, volví a hacer mío el espacio. Cada mañana antes de ir a trabajar, me preparaba café para uno y me sentaba junto a la misma ventana donde una vez esperé que volviera a casa. La ciudad se veía diferente ahora, más nítida, más limpia, real. La verdad es que la paz no llega con una celebración. Se cuela silenciosamente, disfrazada de rutina. Las noticias viajan rápido en una ciudad llena de círculos que se solapan. Los amigos en común intentaron ser sutiles, pero la gente habla. Lena y Noah no duraron mucho. Al principio, se aferraron el uno al otro como lo hace la gente cuando confunde la ruina mutua con el amor. Pero los cimientos ya estaban agrietados. Ella le reprochaba haberlo perdido todo, la beca, las prácticas, la estabilidad. Él le reprochaba a ella ser la razón por la que lo perdió. Sus discusiones eran públicas, lo suficientemente ruidosas como para que incluso los vecinos de su pequeño apartamento susurraran al respecto. Ella lo acusaba de ser frío. Él la acusaba de ser egoísta. Ambos tenían razón. Nunca lo vi yo misma. Solo escuché los ecos. Una vez, un amigo me envió una foto. Lena fuera de una cafetería, con el rímel corrido, un cigarrillo temblando en su mano. Noah, de pie a unos metros, mirando al suelo. Parecían dos fantasmas que se habían agotado mutuamente. Hubo un tiempo en que habría sentido lástima por ellos. Ahora solo sentía distancia. Me sumergí en el trabajo. Pasó un año y gané otro caso importante, uno que finalmente me valió mi puesto de socia en el bufete. Los socios lo llamaron, bien merecido. Yo lo llamé la supervivencia hecha estrategia. Esa noche organicé otra cena. Más pequeña, más cálida, más tranquila. Sin discursos elegantes, sin actuaciones, solo gente que me hacía sentir segura. Alguien preguntó si estaba saliendo con alguien. Sonreí y dije, no por ahora. Y lo decía en serio, porque el amor, cuando lo encuentre de nuevo, no será algo que tenga que defender en mi propia casa.
Unas semanas después, me encontré con Noah por accidente. En un supermercado, de todos los lugares. Parecía más delgado, más viejo de alguna manera, con ese tipo de cansancio que no proviene del trabajo. Me vio antes de que pudiera darme la vuelta. Camille, dijo suavemente, como si decir mi nombre pudiera cambiar el resultado del último año. Hablamos brevemente. El tiempo, el trabajo, cosas neutrales. Me dijo que estaba trabajando como autónomo, intentando reconstruirse. Luego dijo, nunca me di cuenta de cuánto de mi vida estaba construido sobre lo que tú me diste. Asentí. ¿Pasa? Algunas lecciones llegan después del daño. Intentó sonreír. ¿Te ves bien? ¿Más feliz? Lo estoy. Hubo una larga pausa. Se miró las manos y luego a mí. Lo siento por todo. Por primera vez, creí que lo decía en serio. Pero el perdón no siempre es una puerta que vuelves a abrir. A veces es solo una ventana que entreabres para que el aire se aclare. Gracias, dije simplemente. Cuídate, Noah. Y me alejé. Esa noche, llegué a casa de nuevo al silencio, ese que solía doler, pero que ahora solo se sentía pacífico. Me serví una copa de vino, abrí la ventana y dejé que el ruido de la ciudad entrara. Pensé en todo lo que había perdido, en todo lo que había reconstruido. Algunos finales no rugen, susurran. Ocurren en la quietud cuando te das cuenta de que finalmente eres libre de demostrar tu valía a alguien que nunca la vio con claridad. Lena me enseñó cómo es la manipulación envuelta en afecto. Noah me enseñó cómo es la debilidad disfrazada de amabilidad. Pero yo me enseñé a mí misma lo que realmente significa, se acabó. Se acabó significa no más explicaciones. Se acabó significa no más esperas de disculpas. Se acabó significa la paz tranquila de saber que te elegiste a ti misma y que fue el veredicto correcto desde el principio.